Ok, el tema que quería compartir con ustedes es Jesús, el carácter de Dios. Ahora, este es un tema que para mí es bien especial, ha sido bien significativo, porque yo no soy adventista de nacimiento, era de ninguna religión. Mi familia, mi papá era ateo, completamente ateo, toda la familia de mi papá igual era ateo, y mi mamá era de trascendencia católica. Ahora, cuando yo nací, mi mamá quería que me bautizara en la iglesia católica. Mi papá, como era ateo, no quería que me bautizaran en ninguna iglesia. Así que yo estaba en el medio siempre de toda esta discusión. Pero siempre crecí con una noción de que había algún tipo de poder superior, ¿me entiendes? Nunca fui renuente a la existencia de Dios ni nada por el estilo, a pesar de que tenía la influencia de mis padres, de mi papá, o de la familia de mi papá. Pero cuando comencé en el cristianismo, que conocí el cristianismo, ah, me fui para la parte farisea completamente. Me volví completamente un religioso, pero bien religioso, al punto que casi destruí mi propia familia por la religión, por lo fuerte que estaba en la religión de normas y todas esas cosas. Entonces nosotros entramos en familia, entramos en varias crisis, pero hubo una crisis bien específica donde fue casi de o todo o nada. Y ahí fue donde Dios comenzó a manifestarse en mi vida, por lo menos, y en mi esposa igual, solo que mi esposa conocía a Dios de una manera muy diferente a mí. Ella conocía a Dios de una manera relacional, yo conocía a Dios de una manera intelectual, por así decirlo, a través de la Biblia, de estudiar, de lecciones, y más académicamente, por así decirlo. Entonces, en ese momento, por lo menos yo entré en una crisis bien grande, donde si no había un cambio en mi vida, todo se estaba yendo por la borda. Y en ese momento comencé a conocer a Dios de una manera completamente diferente, porque empecé a relacionarme con Él yo personalmente, no a través de una iglesia, no a través de doctrinas, no a través de cosas así ya preelaboradas, por así decirlo, sino con Él directamente. Y empecé a pedirle a Dios que me mostrara quién era. De ahí, en toda esta búsqueda que pasó en mi vida, luego a mi esposa y yo nos unimos y entre los dos comenzamos a pedirle a Dios que se revelara. Y de hecho, es una pregunta o es algo que les recomiendo a todos ustedes. Si nunca le han dicho directamente a Dios que se revele a ustedes de forma específica y personal, háganlo. Se lo recomiendo, no se van a arrepentir. Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer en nuestros días tanto como en el pasado. Y de una manera increíble que lo hace. Y entonces, a raíz de todo esto, me empecé a dar cuenta de que había algo más, de que Dios no era el Dios que yo pensaba que era. Dios no era el Dios que la religión me había mostrado, Dios no era el Dios que incluso el mismo adventismo me había mostrado, en mi caso. Y ahí comencé a encontrarme con Dios a través de Jesús. Y comencé a darme cuenta de que la Biblia apoyaba esta idea y nos llevaba a todos para que buscáramos a Dios a través de Jesús. Y de ahí es que viene este estudio que quiero compartir con ustedes. Ahora, si me acompañan al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3. Ahora yo quiero preguntarles algo. A mí me gusta, o sea, yo soy un poco preguntón. A mí Gamaliel me dice que yo soy el pastor preguntón de acá de la iglesia. Yo soy el que hago todas las preguntas. Quisiera ver si algunos de ustedes han escuchado alguna vez esta idea de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí. Ajá. ¿Han escuchado alguna vez o ustedes han tenido la experiencia de que hay cosas de Dios o maneras que describen a Dios en el Antiguo Testamento que cuando ven a Jesús la ven un poco diferente? ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas a mí también empezaron a pasarme por la mente cuando comencé a descubrir a Dios a través de Jesús. Y me di cuenta que la Biblia tenía principios que me llevaban a poder determinar cómo interpretar la Biblia y cómo poder esas partes que me hacían un poco de hueco o que me hacían un poco de que no sonaban bien, cómo poder verlas a través de Jesús y cómo cambiaban completamente la perspectiva. Y entonces fue cuando me encontré con este libro, el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Fíjense cómo dice. Comienza diciendo el autor de Hebreos. Yo en mi caso creo que fue Pablo que lo escribió, pero todavía hay muchas personas que no le atribuyen este libro a Pablo, pero bueno. Pablo comienza diciendo para mí en el libro de Hebreos capítulo verso 1. En el pasado,
Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando Pablo habla del pasado, que dice, en el pasado Dios le habló, ¿a qué tiempo de la historia se estaba refiriendo? Quizá antes de Jesús. Antes de Jesús, exactamente, antes de Jesús. Y antes de Jesús está el período del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Ahora, dice Pablo, en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo del Antiguo Pacto, dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Ahora, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que definitivamente Dios habló muchas veces, porque hay innumerables profetas. Solamente en la Biblia he registrado varios profetas, pero hay muchísimos de ellos que no escribieron ningún libro en la Biblia. Así que hay muchos más profetas que incluso los que están escritos acá en la Biblia y que Dios usó y le habló al pueblo a través de ellos. Por lo tanto, Dios habló muchísimas veces a través de los profetas y habló de muchas maneras, porque sabemos que la inspiración no fue verbal. Dios no se acercó al profeta y les habló de la manera en que le estoy hablando a ustedes en esta mañana o en esta tarde para mí, para ustedes de noche, sino que Dios habló a través de sueños, Dios habló a través de diferentes cosas que Dios inspiró a los hombres para los profetas para poder escribir o transmitir un mensaje. Ahora dice, en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Fíjense ustedes que Pablo, cuando habla acá, él tiene la intención de que Dios usó ese método con un grupo específico, que eran los padres de aquellos que estaban vivos en ese momento, que era el periodo de Jesús, un poquito después que Jesús murió. Ahora, dice él, verso número 2, pero en estos últimos días, ¿a qué día se está refiriendo? A la época que estaba viviendo él. Al tiempo de Pablo, ya que estaba viviendo, ¿no? Exacto. En el Nuevo Testamento, sí. El tiempo que estaba viviendo Pablo, que era el Nuevo Testamento, y nosotros lo podemos llevar incluso a nuestros días, porque si en el pasado estaba hablando el periodo antes de Jesús, en estos días está hablando el periodo después de Jesús, después que Jesús vino o apareció en la historia. Dice, pero en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo los mundos. Ahora, esto es bien importante porque Pablo hace una diferencia. Pablo dice, en el pasado, Dios usó este método de poder expresar su carácter a todo el pueblo o a las personas que había en el mundo. Sin embargo, en estos últimos días, una vez que viene Jesús a la tierra, Dios determina usar a Jesús como el medio por el cual va a expresar su carácter. Como la persona que va a ser el portavoz oficial de Dios, por así decirlo. Va a ser la persona que vamos a ver y vamos a poder reconocer exactamente quién es Dios y cómo es Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios se relaciona con el pecador, cómo Dios se relaciona con el pecado, cómo Dios atiende las necesidades, cómo es que Dios interacciona con nuestras oraciones, cómo es que Dios interacciona con todo. Todo lo podemos ver a través de Jesús. Ahora fíjense, Pablo da varias razones por las cuales él pone a Jesús como la persona por la cual Dios se va a dar a conocer. Ahora, antes de decirles esto, todo el gran problema, todo el gran conflicto que ha habido desde el comienzo, tanto en el cielo como en la tierra, al principio en el Edén, fue que Satanás se encargó de que la imagen de Dios fuera dañada, fuera tergiversada o fuera opacada. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Ahora, la única manera de yo poder tener fe en alguien es si yo tengo una relación con esa persona. Yo no puedo tener fe en alguien que no conozco. Yo necesito conocer a la persona, saber lo que puedo esperar de ella, una persona que sea completamente transparente conmigo y mientras más yo la conozco, más mi fe se aferra a ella. Por lo tanto, es que es tan importante conocer a Dios y conocerlo como realmente es. Cuando nosotros tenemos un concepto de Dios un poco errado o muy diferente al cual es realmente, nos cuesta trabajo entregarnos completamente a Él. O nos cuesta trabajo tener esa fe bien fuerte en Él o aferrarnos a Él en todas las cosas. Porque siempre estamos inseguros de cómo Él va a actuar. Ahora, fíjense
los puntos que da Pablo para decir de que Dios usa a Jesús en estos últimos tiempos. El primero es, lo hizo heredero de todo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús es heredero de todo? ¿Qué ustedes creen? Porque es el hijo. Porque es el hijo. Muy bien, exactamente. Si nosotros somos, si ahora yo tengo con mi esposa, nosotros tenemos 3 hijos. ¿Quiénes son los herederos? Los 3 hijos. No hay uno que es más heredero que otro, sino que los 3 tienen el mismo derecho. Ahora, en el caso de Jesús, la Biblia presenta a Jesús como el unigénito, hijo de Dios. Nosotros todos somos hijos de Dios por creación. Dios nos crea y nos adopta como hijos. Y él dice, yo soy su padre. Pero el unigénito hijo de Dios es Jesús. Por lo tanto, Jesús es el heredero de todo. Ahora, miren lo que dice Juan en cuanto a Jesús, como unigénito de Dios. De hecho, Juan, para mí es mi escritor favorito. Me encantan los libros de Juan. La manera en que Juan expresa a Dios, a Jesús, es increíble. Para mí es maravilloso. Miren el Evangelio de Juan, cómo comienza. Juan capítulo 1. Verso 18. Él dice, a Dios nadie lo vio, ¿cuánto? Jamás. Nadie ha visto a Dios. Eso quiere decir de que las personas que vivieron en el Antiguo Testamento ¿vieron a Dios? No. Los que estuvieron en el Nuevo Testamento ¿vieron a Dios? No. A Dios nadie lo ha visto. Vamos a hablar del Padre como Dios. Al Padre. Nadie ha visto a Dios. Incluso yo puedo llevar esto mucho más allá porque Juan no es específico y Juan no dice ningún ser humano ha visto a Dios jamás, sino que Juan dice nadie ha visto a Dios jamás. Por lo tanto, yo puedo hasta llevarlo a los cielos y decir ningún ser celestial ha visto a Dios o al Padre, o ningún ser de otro mundo ha visto al Padre. Pero yo pudiera decir eso. No sé si lo podría llevar hasta allá, pero es algo que me da a entender también el texto. Sin embargo, dice Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y él dice esto con un propósito. Y el propósito es resaltar lo que quiere decir acerca de Jesús. Y él dice, el Hijo unigénito, que es Dios y está en el seno del Padre. Otras versiones dicen que habita en unión íntima con Dios. Dice, él lo da a conocer o él lo dio a conocer. Fíjense que el punto que quiere llevar Juan es el siguiente. Yo no puedo describir a una persona que yo no he visto. Yo puedo hablar, ahorita yo puedo hablar de, qué sé yo, de Napoleón. Pero yo nunca conocí a Napoleón. Yo no viví con Napoleón. Yo todo lo que sé de Napoleón son referencias históricas. De una biografía que me pueda leer de Napoleón, de diferentes cosas que Napoleón dijo, pero yo no puedo dar a conocer a Napoleón como exactamente él es. Porque yo no viví con Napoleón. ¿Me entienden? Ahora, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes, yo les pregunto a ustedes, si ustedes me conocen, algunos de ustedes me han dicho que me han visto anteriormente, me han visto en su casa, en algunos sermones, quizás han visto un repaso de la lección, y en todas esas cosas yo puedo decir intimidades mías, o cosas que son de mi personalidad, que ustedes pueden llegar a conocer. Sin embargo, si ustedes quieren saber realmente quién soy yo, solamente hay un grupo de personas que ustedes le pueden preguntar. Mi esposa y nuestros hijos. Los que viven en mi casa conmigo. Ellos saben quién es Alex Rey. 24/7. Todo el tiempo. Ellos saben cuando yo estoy enojado, cómo reacciono. Cuando yo estoy contento, cómo reacciono. Cosas que más nadie podría saberlo. Ellos son los que la saben. Porque ellos viven conmigo. Como diría Juan, están en unión íntima conmigo y son parte de mi núcleo familiar. ¿Entiendes? Entonces Juan dice que Jesús, por ser heredero de Dios, por ser el unigénito hijo de Dios, él es el único que puede dar a conocer a Dios. Y esto es súper importante, porque si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, viene una persona, supongamos que Fanny me conoce. Fanny ha visto mis escuelas sabáticas, Fanny ha visto casi todas mis prédicas, y Fanny puede decir, yo conozco bastante bien a Pastor Alex. Ahora viene Fanny y dice algo de mí, pero viene mi esposa y dice otra cosa de mí
que no concuerda con lo que dice Fanny. ¿Quién ustedes creen o a qué palabra ustedes le darían más peso? La de la esposa. A la de la esposa. Sería algo lógico, ¿verdad? Sería algo lógico. Porque mi esposa está más tiempo conmigo y me conoce, sobreentiende que me conozca mucho mejor que Fanny. Lo mismo pasa acá y es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, solo Jesús puede dar a conocer a Dios. Hay personas los profetas inspirados por el Espíritu de Dios pudieron ver características de Dios que el Espíritu le fue revelando. Sin embargo, hay cosas que Jesús dijo que los profetas no dijeron. O hay cosas que los profetas expresaron de una manera, pero Jesús las expresa de otra. Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes del Sermón del Monte? En el Sermón del Monte, ese momento cuando Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y esa palabra cumplirla es magnificarla. Ahora, él no solo dice que viene a magnificar la ley, sino que viene a magnificar la ley y los profetas. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que él dice. Yo vengo a magnificar o a cumplir la ley y los profetas. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Es el volumen que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Entonces Jesús viene a magnificar todo eso. Y después que Jesús dice eso, hay como 7 ocasiones, si mal no me equivoco, en las que Jesús dice, ustedes saben que fue dicho, pero yo les digo. ¿Se acuerdan? Esas expresiones. Ahora, ¿qué está queriendo decir Jesús? Los profetas dijeron esto en un momento de la historia. Él dice, no es que esté mal, sino que ese fue el entendimiento que ellos tenían en ese momento de mí. Sin embargo, yo les digo esto ahora. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Ya no es momento de escuchar la perspectiva que tenían ellos. Ahora tienen que enfocarse en la perspectiva que yo les estoy dando, porque yo soy la luz que vengo al mundo y soy la luz del mundo. ¿Me hago entender? Ahora, no es que yo esté diciendo el Antiguo Testamento no tiene valor ninguno. No, por supuesto que no. Claro que lo tiene. Tiene muchísimo valor. Porque el Antiguo Testamento me ayuda a conocer a Dios y me ayuda a conocer principios incluso de Dios y personas que estuvieron en Dios. Ahora, tenemos que aprender a ver la Biblia no como un libro. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han escuchado que la Biblia es un manual de instrucciones? ¿Han escuchado eso? Sí, sí. Sí, yo también lo escuché muchas veces. Y siempre vi la Biblia, la manera en que me relacioné con la Biblia, fue que la Biblia era un manual de instrucciones. Hasta que me di cuenta de que la Biblia no es quizás un manual de instrucciones, sino que es más bien un libro que me muestra la historia de la humanidad y la historia de Dios y cómo Dios está presente en la vida del hombre y en la vida de todas las cosas que suceden, cómo Dios se presenta. Entonces veo más la Biblia como un libro que me da una historia que comienza con la creación donde todo es perfecto, llega el pecado y destruye todos los principios de Dios, toda la perfección de Dios, e inmediatamente Dios tiene que comenzar a educar nuevamente al hombre en un proceso hasta el final, que llega Jesús de nuevo y todo el pecado se va y todo vuelve a ser como al principio. Pero la Biblia demuestra un proceso de evolución en el pensamiento del hombre con respecto a Dios, desde que cayó el pecado hasta que va viniendo Jesús, que va madurando y luego sigue un poco más. Y así es como les invito a ver la Biblia. Con esto en mente, vamos a regresar entonces a Hebreos, para ver la segunda razón que da Pablo acá en Hebreos. La segunda razón que dice a quien constituyó heredero de todo, y segunda razón es, y por medio de quien hizo los mundos. Ahora, la segunda razón que presenta Pablo es que a través de Jesús, Dios crea todas las cosas. Esa es la segunda razón. Ahora, miren ustedes, les voy a mostrar algo. Vamos a Juan de nuevo, ya les dije que Juan era mi autor preferido. Miren cómo comienza Juan su evangelio. Verso 1, capítulo 1, verso 1. En el principio existía la palabra, el verbo, dice otras versiones. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y sigue diciendo, desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y nada de cuanto existe fue hecho sin él. ¿Qué está diciendo Juan? Que cuando nosotros leemos en la creación que dice, y Dios dijo y sea la luz, a través de quien Dios creó la luz.
A través de Jesús. Porque Jesús era esa palabra que salía de la boca de Dios y hacía todas las cosas. Es Jesús el que crea todo. Es Jesús el poder de Dios. De hecho, Pablo dice que Jesús es el poder de Dios. Déjame ver si encuentro el texto rapidito acá. No lo encuentro ahorita, pero en Corintios, segunda de Corintios, no me acuerdo bien. Pablo dice que Jesús es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora, fíjense ustedes, si Jesús es el medio por el cual Dios usa el poder, Jesús es el poder de Dios, ¿quién más puede decirnos para qué Dios usa su poder si no es Jesús? Yo puedo pensar muchísimas cosas cuando mi cabeza viene que Dios es todopoderoso. Yo puedo decir, Dios es todopoderoso para hacer que las personas lo obedezcan. Dios es todopoderoso para hacer tal cosa. Pero son especulaciones mías, por así decirlo. Pero el único que puede decirme con lujo de detalles para qué Dios usa su poder, cómo lo emplea y de qué manera funciona, es Jesús. Porque Jesús es ese poder de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a los evangelios y nosotros vemos cómo Jesús manifiesta el poder de Dios, ¿cómo ustedes lo ven manifestado? Por los actos sobrenaturales, Ajá. los milagros. Exacto. Y los milagros, imagínense ahora, les voy a poner dos cosas. ¿El milagro tenía un poder creador o un poder destructor? Por así decirlo. Creador. Un poder creador. Claro. Cada milagro era una creación nueva de Dios. Cuando Dios hacía que el ciego recuperara la vista, era como que se regeneraba todo y volvía a tener vista. Cuando un paralítico, cuando el leproso era curado, el cuerpo estaba muerto, porque la piel de lepra es una piel muerta, las escaras y todo que se va despellejando y pudriendo la piel. Sin embargo, esa piel muerta se va recuperando y se vuelve a la vida completamente y vuelve a tener vida. Entonces, el poder de Dios siempre se manifiesta de una manera de creadora. Siempre es creador, porque Dios es creador. Dios es creador. Por lo tanto, cuando yo miro esto y yo sé que la manera en que Dios usa su poder es siempre para crear, es siempre para dar vida. Entonces yo tengo que mirar el Antiguo Testamento y digo, espera, ¿qué pasa cuando hablan de que Dios, como todopoderoso, usó su poder para, en vez de crear, hacer actos de destrucción? Entonces yo tengo que empezar a mirar y decir, ¿cómo lo entendieron los profetas a la hora de escribirlo? ¿Cómo lo presentó Dios a la hora de mostrarlo? O Jesús a la hora de mostrarlo. Y yo tengo que tomar una decisión. O yo me guío por lo que dijo el profeta con su entendimiento de Dios en ese momento, o yo tengo que mirar a Jesús y que me dice a mí cómo realmente Dios utiliza su poder. Ahora, eso es una decisión que cada persona tiene que hacer. Yo, en mi caso, comencé a ver las cosas a través de Jesús y dejé que Jesús fuera el que planteara en mi vida todas esas incógnitas que me dejaban a mí sin resolver en el Antiguo Testamento. Como cuando Dios destruye o como cuando Dios se enoja. Es Jesús el que me muestra el enojo de Dios. Es Jesús el que me muestra la justicia de Dios. Es Jesús el que me muestra cómo es que Dios actúa en todas esas características humanas que el hombre le va poniendo a Dios. Porque cuando nosotros decimos que Dios se enoja, yo puedo entender que Dios se enoja como yo. O yo puedo comenzar a ver de que el enojo de Dios es muy diferente al mío. Porque yo soy pecador y Dios no es pecador. ¿Me entienden? Ahora miren ahora. Tercera razón que da Pablo en Hebreos. Verso número 3. Él dice, el Hijo es el resplandor de su gloria. Ahora, esta palabra resplandor significa, es la luz que más brilla. Es la que más refleja. De hecho, Pablo en otros lugares dice que es Jesús la gloria de Dios.
Jesús es el que nos muestra toda la gloria de Dios. Sigue diciendo, la misma imagen de su ser real. Ahora, esa palabra o esa frase, la misma imagen de su ser real, significa, en griego se dice carácter, que es la palabra que nosotros sacamos como carácter. Ahora, carácter en la Biblia significa reputación. A veces se usa el nombre de Dios. El nombre de Dios significa el carácter de Dios, la reputación de Dios. Nombre en la Biblia significa reputación, significa carácter. Ahora, Jesús, según Pablo acá en Hebreos, dice que Jesús es el carácter de Dios. Es por eso que, si ustedes se acuerdan, cuando uno va a los evangelios, uno encuentra a Jesús que dice, mis palabras no son mis palabras, sino las de mi Padre. Mis acciones no son mis acciones, sino las de mi Padre. ¿Se acuerdan cuando Felipe le pregunta a Jesús, ven acá? Y esta es mi manera de procesarlo. Quizás no sea así, pero esta es mi manera de procesarlo. Jesús está diciendo que va a ir a preparar lugar para ellos, todas esas cosas. Y de repente sale Felipe y le dice, pero muéstranos al Padre. Y Jesús lo mira y le dice, ¿cómo tú me preguntas a mí, muéstranos al Padre? ¿Acaso no llevo contigo 3 años ya? ¿Acaso no me has visto a mí? Verme a mí es ver al Padre. ¿Cómo me vas a preguntar a mí, muéstranos al Padre? Ahora, yo me imagino que en la cabeza de Felipe estaba exactamente la misma idea que nosotros tenemos hoy en día, que hemos escuchado, de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Entonces Felipe quizás veía a Jesús y veía la manera de actuar Jesús y no concordaba con la manera en que los fariseos enseñaban a Dios. Por lo tanto, él tiene que preguntar, ¿será que el Padre es igual a ti? Y me imagino que esa es la razón por la cual Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre para ver si es exactamente como tú eres. Y Jesús se lo deja bien claro. Jesús dice, sin ningún tipo de temor a equivocarse, porque era la realidad. Jesús es la verdad. Y Jesús dice, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy igual al Padre. El Padre y yo, uno somos, dice él. Somos la misma persona. Incluso en Juan, no me acuerdo cuál es el texto ahorita, pero en Juan creo que es, Jesús llega a decir, las cosas que yo hago es porque yo he visto a mi Padre hacerlas. Ahora, póngase usted a pensar acá. Toda la manera en que Jesús lidió con los pecadores. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La mujer, la prostituta que llevan delante de Jesús para apedrearla. ¿Se acuerdan? La mujer que acaban de tomar en el adulterio, en el mismo acto la llevan delante de Jesús. Y recuerden la frase que dicen los fariseos o las personas que la llevaban a apedrearla. Le dicen, según la ley de Moisés, esta mujer tiene que morir apedreada. ¿Qué dices tú? Le preguntan a Jesús. ¿Qué hay que hacer? Ahora, Jesús sabía que en ese momento no se podía poner a decir, mira, lo que dijo Moisés quizás fue esto, pero no. Porque sería crear en ellos una disonancia cognitiva. Lo que hace Jesús es, ok, tú dices que ella tiene que morir por su pecado. Jesús se pone a escribir en la tierra. Y le quiere mostrar a ellos de que si ella tiene que morir por su pecado, ellos también necesitan morir por su pecado. Porque todo aquel que peca merece la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, en ese momento, Jesús, al escribir el pecado de ellos se dan cuenta que son tan pecadores como ella. Sin embargo, ellos no están puestos delante para ser apedreados. Pero Jesús nunca ni condenó a los que la querían apedrear, ni condenó a la que merecía ser apedreada o la que trajeron para apedrear. Y esa es la manera, la misma manera en que Dios, el Padre, se relaciona con el pecador. Entonces yo puedo mirarme a mi vida y decir, yo soy pecador, que estoy lleno de pecado. Y sí, por mi pecado merecería la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y el pecado, al final de cuentas, siempre va a terminar matándome. Pero Dios no se encarga de pagar la paga del pecado. De hecho, si ustedes miran el texto que dice de Romanos, la paga del pecado es muerte, pero, dice Pablo, pero, diciendo, esto es una idea contraria a la anterior. La paga del pecado es la muerte. Mas, o pero, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso quiere decir
que ni el pecado puede pagarme lo que Dios me da, que es vida, ni Dios me da lo que me paga el pecado, que es la muerte. Es el pecado el que me paga con muerte, no es Dios. Dios no tiene por qué darme la paga que ya el pecado me da. Dios me da lo que el pecado no puede darme, y eso es vida. Dios me da lo que el pecado me quitó, y esa es la vida. Eso es lo que me da Dios. Y cuando yo comienzo a ver a Dios a través de Jesús, yo me doy cuenta que Dios es mucho más bueno de lo que yo puedo imaginarme. Yo me doy cuenta que realmente el que es malo soy yo. Y yo soy más malo de lo que yo quisiera ser. O de lo que muchas veces admito que soy. Pero Dios es en extremo mucho más bueno de lo que muchos de nosotros pensamos. Porque así es como nos lo muestra Jesús. Por eso Jesús, si se dan cuenta, cuando Jesús viene a la tierra, antes de Jesús, nosotros podemos encontrar a los profetas, cada vez que hablaban de Dios, lo describían como el Todopoderoso, lo describían como Yahweh, lo describían como el Creador. Siempre habían diferentes cualificativos para Dios y todos eran resaltando un tipo de cualidad de Dios, como su poder, su autoridad, diferentes cosas. Sin embargo, cuando Jesús viene, nunca llama a Dios ni Todopoderoso, ni Yahweh, ni Creador, ni ninguna de esas cosas. La manera en que siempre Jesús se encargó de que nosotros conociéramos a Dios es como un padre. Y yo creo que lo hizo con toda intención. Porque Jesús nos viene a traer una perspectiva de Dios que era demasiado diferente a la que el mundo conocía a Dios. Incluso dentro del mismo pueblo de Dios. Porque yo saber de que Dios es mi Padre antes de todas las cosas. Dios es Yahweh, sí lo es. Dios es todopoderoso, claro que lo es. Pero el yo saber que ese Dios antes de ser todo eso es mi Padre, me hace confiar y rendirme completamente a Él. Porque sabemos, si nosotros somos padres, que los padres no están para destruir a sus hijos, sino que los padres están para amar a sus hijos. A pesar de todo lo que puedan hacer nuestros hijos. El padre siempre está para apoyar al hijo, para amar al hijo, para reconfortar al hijo, para levantar al hijo, para restituir al hijo. No para hacerle ningún tipo de daño a los hijos. Y esa era exactamente la imagen que Jesús quería que nosotros tuviéramos de Dios, la de un padre. Es por eso que mi invitación a ustedes es, aprendamos a ver a Dios a través de Jesús. Pero cuando nosotros comenzamos a ver a Dios a través de Jesús, nos damos cuenta de que Dios es mucho mejor y mucho más bueno de lo que siempre hemos pensado. Disculpe un momentico, tengo que coger una llamadita rápido. Me está llamando, creo que ya viene la... Ok, Ángela, creo que voy a tener que ausentar un momentico porque llegó lo que estaba esperando, el delivery que estaba esperando. No sé cómo... Ya voy. Vamos a orar un momentito y los dejo por un momentito, denme unos minutitos, si acaso, para yo regreso para atrás. Rápido. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque a través de Jesús tú puedes cambiar nuestra perspectiva de ti. Y queremos pedirte que hagas eso exactamente, que tú a través de Jesús puedas cambiar la idea que nosotros podamos tener de ti. Nuestros padres pudieron enseñarnos un Dios. Nuestros maestros, nuestros pastores, con toda la mejor intención del mundo, pudieron enseñarnos quién eras tú. Pero tú eres mucho más que lo que las personas nos pueden enseñar de ti. Tú eres como Jesús nos dijo que tú eras Dios. Y queremos verte como Jesús te veía a ti. Queremos verte como Jesús te mostró a ti. O como Jesús quería que nosotros te viéramos a ti, Dios. Ayúdanos para tener nuestra mente abierta. Para que tú puedas cambiar en nosotros todas las estructuras mentales que tenemos. Para que puedas comenzar a crear una nueva estructura mental donde tú, por sobre todas las cosas, eres nuestro Padre amante. Todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Permiso un momentito, me tengo que ausentar un segundito, Ángela, ¿oíste? Dame unos minutitos. Vamos a ver, pastor.
Pastor, vamos, primeramente muchísimas gracias por lo que has compartido. Creo que es muy importante. Es verdad que es un revulsivo para muchos conceptos que podemos tener por, bueno, pues por estructuras mentales, como tú bien has dicho, adquiridas por muchos años de aprendizaje, pero es obvio lo que tú dices, o sea, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que sí que me gustaría que me dijeras tu opinión, cómo eso lo compatibilizamos con por ejemplo, en Apocalipsis, con el tema del juicio, cuando él habla con respecto al milenio, cuando habla de que cada uno pues, será juzgado también por su propia vida. Yo estoy de acuerdo en lo que tú has dicho, que Dios no es el que nos castiga, Dios es el propio pecado el que nos hace que nos separemos de Dios, y eso es así, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión con respecto a esto, porque ante esto que tú estás diciendo y que hay muchas personas que justamente podemos tener alguna incertidumbre con respecto a estos otros apartados que aparecen en la Biblia. Muy buena pregunta, Mercedes, muy buena. Y hay algo que es muy importante. Apocalipsis es un libro simbólico. Y muchas veces nosotros traemos del simbolismo, tomamos cosas bien literales. Y no puede ser así. O sea, o algo es simbólico que me quiere plantear una idea, o algo es completamente literal y yo lo tomo exactamente como es. Y eso es lo que es un libro profético. Un libro profético tiene mucho simbolismo que yo tengo que interpretarlo. No puede quedarse nada sin interpretar. Todo tiene que ser interpretado y la manera de interpretarlo es la luz de Jesús. De hecho, me gusta mucho Apocalipsis porque para mí Apocalipsis es el quinto evangelio. Nosotros tenemos 4 evangelios en la Biblia, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando Apocalipsis comienza, que Juan comienza a escribir, lo dice, esta es la revelación de Jesucristo. Y el verdadero nombre de este libro es Revelación. No es ni tan siquiera Apocalipsis, es Revelación. Entonces, todo el Apocalipsis, si el Apocalipsis comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo, lo que quiere decirme a mí es que a través de símbolos, Juan me va a presentar a mí a Jesucristo por medio de simbologías. Simbologías que para el tiempo donde Juan escribió eran bien relevantes, porque usó la simbología del santuario, usó simbologías que eran, incluso había en profecías del Antiguo Testamento, y muchas cosas que eran conocidas para su tiempo. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo que empezar a descifrar toda esa simbología a través de Jesucristo, porque a mí el Apocalipsis no me puede presentar un evangelio diferente a los otros 4 evangelios. Si me está hablando que es la revelación de Jesús, exactamente como lo es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces tiene que concordar. Tiene que concordar lo que me están diciendo acerca de Jesús. Si yo tengo que comenzar a ver en el Apocalipsis a ese Jesús. Y tengo que comenzar a descifrar códigos del Apocalipsis que me van mostrando a Jesús y no a la bestia. Hay algo muy importante del Apocalipsis, y es que nosotros hemos hecho el Apocalipsis sobre la bestia. Y no, el Apocalipsis sobre el Cordero, no sobre la bestia. Nosotros hemos basado toda nuestra revelación de Apocalipsis en los movimientos de la bestia, qué va a hacer la bestia, cómo me va a engañar la bestia, la marca de la bestia, todo acerca de la bestia. Todo gira alrededor de la bestia. Pero no, el Apocalipsis es la revelación del Cordero, no la revelación de la bestia. Entonces yo tengo que comenzar a ver cómo el Cordero funciona en un mundo que es dominado por la bestia. Un mundo que es dominado por el enemigo al final del tiempo. Y me voy a dar cuenta que en Apocalipsis hay muchísimas cosas que me muestran a mí un Jesús de amor, un Dios de amor, más que un Dios que viene a juzgar y acabar con la raza humana. Y uno de ellos está en los pasajes que nosotros como adventistas más usamos, que es Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, todo lo que es el mensaje de los 3 ángeles y mucho más, porque nosotros nos quedamos en 3 ángeles, pero si nosotros seguimos leyendo hay más de 3 ángeles. No se quedaron solamente 3. Siguen viniendo más ángeles con más noticias que dar. Y cada una de esas noticias trae una bendición más y aporta más y aporta más y aporta más. De hecho, si nosotros vamos a Apocalipsis 18, nos damos cuenta que Apocalipsis 18 comienza diciendo, y vino un ángel que alumbró con la gloria de Dios toda la tierra. Ahora imagínense ustedes, si Jesús es la gloria de Dios, y la gloria de Dios sabemos que es el carácter de Dios, ¿qué es lo que está haciendo ese ángel? Está iluminando toda la tierra con el carácter de Dios.
y de toda la tierra iluminada con el carácter de Dios, tiene, perdón, tiene que salir algo bueno, no algo malo. ¿Me entiendes? Entonces, mi propuesta es, hay que comenzar a reinterpretar las cosas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús recién había muerto y venían 2 discípulos caminando camino a Maús? ¿Se acuerdan? Y venían todos deprimidos, porque aquella persona que ellos creían que era el Mesías, que estaba supuesto a liberarlo de Roma, había muerto. Y ellos estaban cuestionando si ese realmente era el Mesías. De repente se acerca Jesús a ellos y dice que Jesús comienza a revelarles todo lo que el Antiguo Testamento decía de él. En otras palabras, Jesús le comienza a mostrar el Antiguo Testamento a través de él. Él comienza a ser el foco del Antiguo Testamento, no las leyes, no los rituales, no las ceremonias, sino que Jesús comienza a mostrarles que Él es el centro de todo el Antiguo Testamento. Y cuando estas personas terminaron de escuchar a Jesús sin saber todavía que era Jesús, ellos terminan exclamando que su corazón ardía por dentro cuando escuchaban todas esas cosas. Y eso es lo que está supuesto hacer en nosotros toda la Biblia, hacer que nuestro corazón arda por dentro. Pero como hemos centrado nuestra mente no en un Dios que es como Jesús, sino en un Dios que es diferente a Jesús, cuando leemos el Antiguo Testamento, nuestro corazón no arde, nuestro corazón tiembla de temor a ese Dios. ¿Me entiendes? ¿Hay algo más que haya respondido a tu pregunta o algo? Que a mí también me gustaría comentar algo. Buenas tardes, buenas noches. Buenas, Marcia. Que, mira, hermano Alex, que claro, es que siempre hemos visto el Antiguo Testamento como si mostrara un Dios vengativo, ¿no? Y por lo menos a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. Te digo que casi me gusta más que el Nuevo. Lo leo mucho y me gusta. Y yo no veo en ningún momento, a ver, para mi visión, ¿no?, que Dios se manifieste como un Dios vengativo, sino como un Dios de amor también ahí. Porque muchas veces cuando Dios hace un juicio, lo ha hecho por amor, y cuando quizás el impío destruye al impío, quizás es por amor al mismo impío también, porque Dios es amor en su esencia. Entonces cuando a veces la mente humana es muy fácil juzgar, ¿no? Porque nosotros no podemos saber la mente de Dios, no podemos ni nos imaginamos cómo es la mente de Dios, cómo Dios, por qué a Dios actúa de una manera u otra, ¿no? Pero porque nuestra mente es limitada, tenemos un límite para la capacidad, para el raciocinio, para la comprensión, todo diferente, ¿no? Y recuerda que también en el Antiguo Testamento Dios también estaba formando un pueblo, un pueblo que iba a preceder al nuevo pueblo que se iba a unir con el del Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, yo siempre he visto que Dios, desde el Génesis, Apocalipsis, siempre he visto amor en Dios. Disculpa que te corte, Marcia, es que me están llamando ahí arriba la persona del... Vale. Dame un segundito. Yo soy cubana. Oh, qué bien, yo sí soy cubano. No lo sabía que era cubano, y ahora le he preguntado a Ángela, me incorporé un poquito después. Digo, ¿él de dónde? ¿De Perú o de Venezuela? Y dice, no, es cubano. Digo, ay, como yo. ¿De qué parte de Cuba eres? De Santa Clara. Yo soy de Sagua Grande. Qué bien. De Santa Clara. Estamos cerca. Estamos cerquita, sí. Bueno. Entonces me decías que tú encontrabas el mismo Dios en el Antiguo Testamento. Y esa es la idea. Debería ser así. Porque realmente es el mismo Dios. No es un Dios diferente. Eso es. El problema es que muchas veces la manera en que se expresa, también nosotros no entendemos algo. El pueblo de Dios en el momento del Antiguo Testamento, acuérdense que estamos hablando de una cultura muy diferente a la nuestra. Entonces la manera en que ellos veían a Dios era, ¿qué pasa? La imagen que ellos tenían de Dios era que si Dios es el más poderoso de todos los dioses, porque ellos pensaban que había otros dioses, como los dioses de Egipto y todas esas cosas, si Dios es el Dios más poderoso, entonces todo lo que sucede es porque Dios lo hace. ¿Me entiendes? Si era como, por ejemplo, en Egipto, cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto, si llovía era porque los dioses provocaban que lloviera. Si no llovía era porque los dioses provocaran que no llovía. Y de esa misma manera ellos veían a Dios.
Dios, al ser el más poderoso, entonces todas las cosas que pasaban alrededor de ellos eran provocadas por Dios. Es por eso que cuando nosotros vamos a la historia de Job, nosotros nos damos cuenta. La historia de Job es increíble porque nos permite ver lo que pasa detrás de bambalinas, por así decirlo, que Job no sabe, pero que nosotros sí vamos sabiendo. Entonces, tú ves que en la historia de Job, es Satanás el que le quita todas las cosas a Job. Dios nunca le quitó nada a Job. Pero sin embargo, Job cuando habla, él se expresa según el Dios que conocía. Y Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Ahora, para él estaba bien, según su creencia de Dios en ese momento. Pero para nosotros que estamos mirando lo que está pasando, no estaba bien, porque Dios nunca le quitó nada. O sea, él estaba asumiendo que era Dios el que le quitaba las cosas, cuando Dios nunca le quitó nada. Ahora, la manera en que nosotros lo tomamos en el cristianismo, ¿cuántos de ustedes nos han escuchado decir, si es que no lo han dicho ustedes alguna vez, cuando pierden el trabajo, cuando les pasa algo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito? Seguimos repitiendo la misma frase de Job, cuando no tiene sentido, porque sabemos que no es real, ¿me entienden? Pero como está en la Biblia, decimos, si está en la Biblia, entonces es. Pero no, es que la Biblia hay que razonarla. Tenemos que entender el contexto que está alrededor. Y si nosotros vemos el contexto que está alrededor, nos damos cuenta que lo que dijo Job no era real. De hecho, si vemos al final del capítulo de toda la historia de Job, nos damos cuenta que Job, cuando logra conocer a Dios, él dice, yo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y dice, me retracto, me arrepiento de todo lo que dije anteriormente. Por lo tanto, ya yo sé que todas esas cosas que Job dijo de Dios no son. Yo no tengo por qué repetirlas y volver a decirle a Dios que Él fue el que me quitó las cosas, que fue el que mató a mis hijos, porque ya sé que no son. ¿Me entiendes? Y las plagas de Egipto, por ejemplo. Las plagas de Egipto es un muy buen tema, muy buen tema. Yo tengo una manera peculiar de verlas, no quiere decir que tengan que verlas como yo. O sea, si alguien la ve de otra manera diferente, está muy bien. Pero yo las plagas de Egipto las veo a través de un verso. ¿Qué pasa? Hay un verso antes de que suceda todo. En Éxodo, a ver si me recuerdo, Éxodo 6, Éxodo 7. Ver lo que dice Éxodo 7. Dice, el Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será su profeta. Ahora, eso quiere decir que cada vez que Moisés se paraba frente al Faraón, ¿quién era el que se estaba parando frente al Faraón? Dios mismo. Porque Moisés iba a ser Dios para Faraón. Cada vez que Moisés se paraba delante de Faraón, era Dios el que se estaba parando delante de Faraón. Esa fue la ilustración que hizo Dios. Dios estaba usando a Moisés como una parábola o una ilustración de lo que él era. Ahora fíjense, cuando Moisés se para delante de Faraón, Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón le dice, yo no voy a ir a tu pueblo. Y entonces Moisés toma la vara que tenía, la lanza para el piso y se convierte en ¿qué cosa? En una serpiente. En una serpiente. Ahora, nosotros, la manera en que lo interpretamos es que la serpiente era la manifestación del poder de Dios. ¿Sí o no? Pero si yo me pongo a pensar, la serpiente es símbolo de alguien en toda la Biblia. Por lo tanto, yo no puedo decir que la serpiente es símbolo del poder de Dios. La serpiente siempre ha sido símbolo del poder de Satanás. Siempre, en toda la Biblia. Yo no puedo descontextualizar eso de algo que dice toda la Biblia para simplemente en una ocasión decir que significa algo diferente. ¿Me entienden? Entonces, cuando Dios hace que la vara de Moisés se convierta en una serpiente y ellos, al tirar sus propias varas, hacen exactamente lo mismo, ellos estaban tomando una decisión y era que su gobierno no fuera el gobierno de Dios, sino que fuera el gobierno de la serpiente. Fue por eso que usé en todas las plagas en Egipto, porque ellos le entregaron el dominio de Egipto a la serpiente.
Perdón un momentito. Ya. Disculpen tantas interrupciones. Pastor, disculpe una preguntita, mire. Hay un pasaje bíblico, ¿no? Que dice que Dios es tardo para la ira, dice. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? ¿De que nuestro Señor también se enfada? ¿O es cuestión de traducción, no? De que no nos llega a nosotros pues la real traducción y lo entendemos mal, ¿no? Porque decir que es tarde para la ira significa que Dios se enfada. Se enfada también. Quisiera esa aclaración. Muy bueno, muy bueno. Eso está en Éxodo 34, incluso cuando Moisés le pregunta a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Se acuerdan? Que pasa a Dios y le muestra su gloria y hay una descripción de quién es Dios. En Éxodo 34 dice, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. ¿Se acuerdan? Esa conclusión es lógica. O sea, el que sea lento para la ira no quiere decir que no sea ira. No. Es como que Dios demora en explotar, pero va a llegar un momento en que va a explotar. Es lo que uno entiende cuando lee este pasaje. Ahora, hay algo interesante que para mí es un problema de traducción. Porque cuando tú buscas en el diccionario Strong, hay dos palabras que se usan, que el diccionario es bien específico y dice, cuando esta palabra se combina con esta, el significado cambia. Y eso es lo que pasa acá. Acá cuando se traduce, lo traducen como palabras separadas. Por eso dice lento para la ira. Pero cuando esas dos palabras están unidas en una misma oración, el significado no es lento para la ira, sino que significa longanimidad. En inglés sería long suffering, como que todo lo sufre. ¿Entiendes? Eso es lo que significa la palabra cuando está en combinación, las dos. O sea, no es lento para la ira, sino que Dios es long suffering, todo lo sufre. Como dice Pablo en 1 Corintios 3, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona. Eso es lo que quiere decir realmente esa palabra. Cuando los israelitas iban a batallas, Dios estaba en los dos lados. Permiso, voy a tener que subir de nuevo. Bueno, vamos. Igual lo dejamos. No sé cómo estáis de tiempo. Muy bien preparado esto.